no son los más sabios ni los más virtuosos. Muchas veces son exactamente lo opuesto. Y aún así, son ellos quienes suben a los tronos, quienes reciben los aplausos, quienes dictan el destino de multitudes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en tantos momentos de la historia, y hasta en tu propia vida, los más necios, inseguros e incluso perversos terminan liderando, mientras los sensatos permanecen al margen? Carl Jung no solo se hizo esa pregunta, se sumergió en las profundidades de la psique humana para revelar una verdad brutal. El necio no llega al poder a pesar de su necedad, sino gracias a ella. Vivimos bajo el dominio de máscaras, y Jung llamaba a esas máscaras personas, estructuras frágiles, moldeadas para agradar, obedecer, ser aceptadas. Pero, ¿qué sucede cuando toda una sociedad se desconecta de su propia sombra, barriendo bajo la alfombra sus inseguridades, miedos e impulsos más oscuros? Sucede lo impensable. Proyectamos todo eso, toda nuestra debilidad negada, en alguien que se vuelve ante nuestros ojos poderoso. Un chivo expiatorio al que vestimos de héroe. El necio asciende al poder no porque sea fuerte, sino porque encarna las debilidades que todos quieren olvidar. Jung nos enseñó que lo que no enfrentamos dentro de nosotros regresa desde afuera como destino, y por eso, cuando cerramos los ojos ante nuestra propia ignorancia, es la ignorancia la que asume el trono. No es coincidencia, es consecuencia. Cuanto más evitamos el autoconocimiento, más presa fácil nos volvemos de discursos vacíos, promesas baratas y líderes que no gobiernan, manipulan. Es como si el inconsciente colectivo dijera: toma, lleva este espejo, ve en el otro lo que no soportas ver en ti mismo. Pero aquí está el punto más cruel y más real. El ascenso del necio es un síntoma de la cobardía interior, de la mayoría, porque, como decía Jung, las personas harán cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para no confrontar su propia alma. Prefieren el caos externo a la transformación interna, y así, inconscientemente, entregan su poder a quien grita más fuerte, aunque no diga nada. El verdadero peligro, por lo tanto, no está en el necio que gobierna, está en la multitud que lo pone allí. ¿Puedes sentir eso? Esa incomodidad, esa inquietud que empieza a tomar forma cuando percibimos que el problema no está solo afuera, pues es precisamente en ese abismo, entre lo que somos y lo que fingimos ser, donde Jung nos invita a descender, porque mientras la necedad siga siendo un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos, seguirá llevando coronas, y solo cuando tengamos el coraje de mirar hacia adentro, dejaremos de alimentar a los monstruos que luego juramos combatir. Hay algo profundamente perturbador en el hecho de que líderes ineptos, arrogantes o emocionalmente inmaduros frecuentemente alcancen posiciones de poder. La lógica racional se desvanece ante la realidad política y social. No gobiernan los más sabios, sino muchas veces los más ruidosos. Carl Jung, al explorar los abismos de la psique humana, nos mostró que lo que llamamos elección colectiva es en realidad el reflejo de un inconsciente colectivo enfermo, un espejo distorsionado en el que proyectamos todo aquello que no soportamos enfrentar dentro de nosotros. El necio que asciende al poder es muchas veces la sombra viva de una sociedad que ha perdido el contacto con su alma. Jung entendía que el ser humano, al reprimir sus pulsiones, sus contradicciones y sus traumas, no los elimina, solo los empuja al sótano del inconsciente. Y es en ese sótano, descuidado y mal iluminado, donde los monstruos crecen. Cuando una sociedad entera se niega a mirar su propia sombra, inevitablemente comenzará a verla en otra figura, generalmente alguien que no tiene miedo de expresar justo aquello que los demás esconden. El necio, en este escenario, no es un accidente, es una necesidad psíquica, una válvula de escape para toda la rabia, frustración y miedo que fueron tragados y nunca digeridos. La persona que lidera debe corresponder al teatro psíquico de su tiempo. Y cuando el espíritu de la época está saturado de superficialidad, inmediatez y desconexión espiritual, el elegido tiende a ser quien mejor representa esos elementos, aunque sea de forma inconsciente.
Es el fenómeno del arquetipo distorsionado. En lugar de elevar al poder al rey sabio, llamamos al bufón siempre que prometa que el sufrimiento va a terminar. Jung advertía que una civilización que pierde el contacto con sus mitos verdaderos, sus símbolos profundos y su lenguaje interior, está condenada a ser gobernada por caricaturas de su propia inconsciencia. La necedad que asume el mando no es solo un error político, es una quiebra psicológica colectiva. No vemos lo verdadero porque estamos anestesiados por lo conveniente. El lenguaje del poder moderno ha dejado de ser simbólico para volverse sensacionalista. Ya no buscamos líderes que nos ayuden a crecer. Buscamos figuras que validen nuestras neurosis. Y es justamente ahí donde el necio se convierte en rey. Cuando la masa, sin saber quién es, busca desesperadamente a alguien que le diga lo que quiere oír, aunque eso la destruya por dentro. En este escenario, la pregunta ya no es ¿cómo ya llegó este necio al poder?, sino ¿por qué lo necesitábamos allí? La respuesta de Jung resuena con brutalidad. Porque lo que no integramos en nosotros, lo proyectamos en los demás. El necio en el trono es el reflejo del desamparo interior de millones. Y mientras no miremos hacia adentro, seguiremos viviendo bajo la tiranía de nuestra propia sombra, encarnada en líderes que no gobiernan nada, salvo el vacío de una psique colectiva perdida. Lo más impactante no es solo que los necios lleguen al poder, sino que las multitudes los sigan. Eso revela una herida mucho más profunda, un vacío de identidad que nos vuelve dependientes de figuras externas para sentirnos seguros, incluso cuando esas figuras están completamente desconectadas de la realidad. Jung enseñaba que el ego, cuando no está sostenido por una conciencia profunda del self, se vuelve frágil, vulnerable a la manipulación. Y es en ese vacío donde el necio se vuelve seductor. Nos promete lo que queremos, no lo que necesitamos. Llena el vacío, aunque sea con ilusión. Hay un consuelo perverso en entregar nuestra autonomía a alguien que parece tener todas las respuestas, aunque sean absurdas. El necio en el poder ofrece una narrativa simple para un mundo complejo, y el ser humano, en su lucha constante contra la ansiedad existencial, se aferra a cualquier explicación que alivie su angustia. Jung veía esto como una especie de regresión colectiva a la infancia psíquica, donde el deseo de un padre protector se impone al discernimiento racional. La figura del necio se convierte, paradójicamente, en un símbolo de seguridad. No es odiado por su ignorancia, es amado por ella. La psicología de las masas, según Jung, es peligrosamente sugestionable. Cuando estamos en grupo, perdemos no solo la identidad individual, sino también la responsabilidad personal. Empezamos a actuar movidos por impulsos primitivos, dominados por arquetipos inconscientes. Y el necio en el poder, por más vacío que esté, puede despertar el arquetipo del Salvador distorsionado, aquel que promete redención sin sacrificio, cambio sin esfuerzo, victoria sin autoconocimiento. Es una ilusión irresistible para un público que ya ha renunciado a mirar hacia adentro. En el fondo, seguimos a líderes necios porque tememos la soledad que trae el verdadero despertar. Jung decía que el proceso de individuación, ese descenso, al inconsciente hacia la totalidad, es doloroso, solitario y exige coraje. Pero el necio en el poder nos libera de ese trabajo. Nos dice, deja que yo piense por ti. Deja que yo sienta por ti. Deja que yo cargue el peso de tu existencia. Y así, entregamos el alma a cambio de comodidad. No hay pacto más peligroso que ese. La tragedia mayor es que al seguir al necio, no solo perdemos líderes verdaderos, nos perdemos a nosotros mismos. Cada decisión tomada desde el miedo, cada aplauso dado al vacío, nos aleja más de lo que podríamos ser. Jung veía el despertar de la conciencia como un llamado heroico, y todo héroe debe atravesar la noche oscura del alma. Pero mientras prefiramos la voz fácil del necio a la verdad exigente del self, seguiremos prisioneros de un ciclo donde el poder no transforma, solo disfraza. Pero Jung no era un pesimista.
No veía a la humanidad como condenada al error, la veía como dormida. Y como todo sueño, la pesadilla colectiva que vivimos puede ser interrumpida con el despertar de la conciencia. La cuestión no es cómo derrocar a los necios del poder, sino cómo dejar de crearlos. Y eso comienza dentro, en el silencio incómodo de cada uno que se atreve a confrontar su propia sombra. El verdadero líder para Jung no era quien dominaba a los demás, sino quien había conquistado su propio ser. Porque solo quien ha enfrentado a sus propios demonios puede evitar que ellos gobiernen el mundo. Despertar es un proceso solitario, sí, pero profundamente liberador. Cuando el individuo comienza a ver los engranajes invisibles que mueven sus elecciones, deja de ser masa, deja de ser rebaño, y con ello, el encanto del necio desaparece. El poder deja de ser espectáculo y vuelve a ser responsabilidad. No es el mundo el que necesita cambiar primero, es la psique. Es el inconsciente colectivo el que necesita ser iluminado, paso a paso, sueño a sueño, alma por alma. Y ese despertar no se logra con teorías, sino con experiencias internas. La sombra debe ser vista, nombrada e integrada. El ego debe bajar del pedestal y reconocer que no es el centro de todo. Es en ese proceso donde el individuo deja de buscar héroes que admirar y comienza a convertirse en aquello que tanto proyectaba en los demás. Jung creía que, cuando un solo ser humano se vuelve consciente, eleva a toda la humanidad con su gesto invisible. Así es como se rompen los ciclos, de dentro hacia afuera. La ascensión del necio al poder es una advertencia, un espejo incómodo que grita, vean lo que olvidaron ser. Y cuando dejamos de huir de nosotros mismos, el falso líder pierde el control, porque solo reina sobre quienes no se conocen. Cuanto más enteros nos volvemos, menos necesitamos de figuras externas para validar nuestra existencia. El poder real no es vertical, no viene desde arriba, brota desde adentro como una chispa que, una vez encendida, nunca más se apaga. Por lo tanto, el camino no es destruir al necio, es dejar de alimentarlo, es dejar de proyectar en él lo que nos negamos, saber en nosotros. La verdadera revolución que propone Jung no es política, es psicológica, no es contra el sistema, es contra la inconsciencia. Y por eso, al final de todo, solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto a abandonar la seguridad de la ignorancia y cargar con el peso de tu propia alma? Hay un silencio que se instala cuando la verdad finalmente encuentra eco dentro de nosotros. No un silencio vacío, sino de revelación. A lo largo de este viaje por las ideas de Carl Jung, vimos que el necio que llega al poder no es solo un personaje externo, es un símbolo interno, un reflejo de las partes que negamos en nosotros mismos. Reina no porque sea fuerte, sino porque no tuvimos el coraje de mirar lo que escondemos. Y mientras no nos volvamos con honestidad hacia nuestro interior, el mundo seguirá girando en torno a líderes que no guían, solo nos distraen del dolor de no saber quiénes somos. El despertar de la conciencia no ocurre de una vez, ni trae garantías. Comienza con una incomodidad, una molestia sutil pero persistente, que nos obliga a enfrentar lo que preferiríamos evitar. Es más fácil culpar al otro, ridiculizar al necio, que admitir cuánto participamos, aunque inconscientemente, se dé su ascenso. Pero la gran revolución propuesta por Jung no exige armas ni discursos inflamados. Exige espejos, exige silencio, exige coraje para descender a las profundidades del alma propia y rescatar allí la parte de nosotros que abandonamos. Cada vez que eliges el autoconocimiento en lugar de la distracción, cada vez que decides sentir en vez de huir, pensar en vez de seguir, desmantelas silenciosamente el trono del necio, porque su poder no proviene de sí mismo, sino de lo que proyectamos en él. Desaparece cuando nos volvemos íntegros. Jung nos enseñó que solo la luz que nace del enfrentamiento con la propia oscuridad es capaz de iluminar el mundo con verdad. No hay atajos, solo existe el camino de la conciencia, recorrido paso a paso, alma por alma. Y tal vez la pregunta más importante que puedas hacerte ahora sea,
¿Cuántos tronos he construido yo mismo para mis propios engaños? No para culparte, sino para despertar. Porque mientras existan sombras no reconocidas, habrá necios disfrazados de líderes. Pero cuando empiezas a ver con claridad, el ciclo se rompe. Y el mundo, aunque no cambie de inmediato, ya no tiene el mismo poder sobre ti. El viaje continúa, y ahora es tuyo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si despertó reflexiones que aún resuenan por dentro, entonces permite que esa transformación se expanda. Dale like a este video, compártelo con quien necesita. Escucharlo, deja tu comentario y suscríbete al canal. No como un gesto cualquiera, sino como una elección consciente, porque cada alma que despierta enciende una luz más en este mundo oscurecido. Y tal vez, al final, sea justamente eso lo que nos libere, una conciencia a la vez,